Tiene ahora la palabra Diego Bozo Martínez, de la Asociación Pro Derechos Humanos. Buenas tardes, muchas gracias. Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, el mes de diciembre, sin lugar a dudas, es el mes más importante, porque un día como hoy, el 4 de diciembre, celebramos el Día de Andalucía, y la semana que viene, el día 10, celebramos el Día de los Derechos Humanos. En ese contexto nosotros valoramos la situación de los derechos humanos en la provincia de una forma realmente preocupante. Lo ha dicho antes Pepe Chamizo, la situación en Andalucía y especialmente en la provincia de Cádiz es una situación muy grave en primer lugar por motivo de la pobreza. Es una pobreza que es una pobreza endémica. Nos encontramos en una situación con gran parte de los municipios con menor renta, con gran parte de los municipios con mayor desempleo. Pero en este momento ya hemos superado ese tiempo en el que el desempleo, en el que el empleo era sinónimo de la salida de la exclusión, porque cada vez más nos encontramos con una situación en que los trabajadores y las trabajadoras no tienen suficiente dinero, están en riesgo de exclusión. El incremento de los trabajadores y las trabajadoras pobres es una de las situaciones que más nos alarma, porque no se trata solo de exigir empleo en nuestra provincia, sino de exigir un empleo con dignidad, un empleo que sea suficiente para cumplir lo que exige la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de vivir con dignidad, de que las personas, de que las familias puedan alcanzar un bienestar suficiente. Por eso mismo, en esta provincia que ha sufrido de forma muy clara un proceso de desindustrialización en los últimos 30 años, un proceso de desindustrialización muy grave, en el que hemos convertido esta provincia en un monocultivo turístico, en el que la única esperanza parece que es el turismo, lo que conlleva precariedad, lo que conlleva dificultades, lo que conlleva en ciudades como Cádiz un efecto muy grave, un efecto en la turistificación, un efecto en la expulsión de las personas del centro de la ciudad, porque las viviendas, las zonas habitables, de allí han sido desplazados los vecinos y las vecinas de la ciudad para que sean conquistados por el turismo, y estamos perdiendo la capacidad de ciudad, estamos perdiendo la esencia de ciudad, además en un proceso que en nuestra ciudad ha conllevado la salida de muchísimos jóvenes, la expulsión de los jóvenes de nuestra ciudad, de nuestra bahía, de nuestra provincia, porque no hay futuro, porque no hay empleo digno, y cada vez más esa diáspora de gaditanos y gaditanas que recorren toda Andalucía, que recorren todo el Estado español y que están en gran parte de otros países buscando ese futuro que se les niega en su tierra, y que supone el debilitamiento, que supone la pérdida de masa crítica, la pérdida de fuerza de una ciudad y de una provincia que se encuentra cada vez en una situación peor. Una provincia que además no tenemos que olvidar que es una provincia frontera, una provincia de recepción de personas migrantes. Y cuando hablamos de exclusión, cuando hablamos de pobreza, tenemos que tener en cuenta las variables que suman, y que las cifras muestran que las familias que tienen origen no autóctono, familias que proceden de otros países, sufren en mayor medida la pobreza, sufren en mayor medida la exclusión, además de que son recibidas por un sistema que es un sistema que los rechaza, un sistema racista que les ataca frontalmente. En nuestra provincia no puede olvidar su condición de frontera. Solo estamos a 14 kilómetros de África, en una de las fronteras más desiguales del planeta, y precisamente tampoco tenemos que olvidar nuestro papel, nuestra situación como una de las provincias, con la provincia con mayor número de prisiones que existe en el territorio español. Y eso es algo que nos tiene que llevar a pensar también en los derechos de esas personas privadas de libertad, que muchas veces son olvidadas, muchas veces son excluidas en el propio lenguaje, en nuestro discurso, pero no podemos olvidarlas, porque no podemos negarle su dignidad, y tenemos que seguir reclamando sus derechos, sus condiciones sanitarias, sus condiciones vitales, para que realmente los centros penitenciarios sirvan al efecto de una reinserción y de una salida de la situación en la que les ha llevado a ese punto. Y en este contexto, cualquier análisis que podamos hacer de la situación socioeconómica, de la situación social, tiene que pasar, por supuesto, por una visión de la lacra que estamos padeciendo, de la pandemia
de la COVID. Y no podemos olvidar que esta pandemia no nos afecta a todos igual, no nos ha afectado a todos y a todas de la misma manera, sino que se ha cebado especialmente con las personas que estaban en mayor riesgo de exclusión, que estaban más cercanas a la pobreza. El incremento de las cifras de exclusión social en el año 2020 es un incremento muy alarmante, un incremento que además afecta especialmente a nuestra región, que afecta especialmente a nuestra Andalucía, en el que no solo se han incrementado las cifras de exclusión, sino que se ha incrementado otro de los grandes problemas, que es la brecha, la diferencia con el resto del Estado español. Y esa es una de las cuestiones que nos tiene que preocupar de forma muy clara, la diferencia entre nuestra región, entre nuestra provincia y el resto del Estado español en condiciones vitales. No hay que olvidar que de los 15 municipios que en los que menor esperanza de vida hay, 4 pertenecen a la provincia de Cádiz. Eso no es una cuestión casual, eso es una cuestión que está causada por una determinada política, por un determinado sistema que afecta especialmente a las personas que están en nuestra zona, relacionadas, por supuesto, con sus condiciones de exclusión, con sus condiciones de pobreza. Y como decía, la pandemia nos ha afectado especialmente porque ha dificultado una de nuestras grandes industrias, como decía, nuestro único modelo productivo, que era el turismo, y eso ha afectado y ha conllevado que haya muchísimas más personas que se encuentren en situaciones cada vez más precarias, cada vez más difíciles. Y no podemos pensar en una Andalucía, no podemos pensar en una provincia de Cádiz que no piense en los que menos tienen, que no piense en los sectores vulnerables, en las personas excluidas, en las personas que sufren las vulneraciones de derechos humanos, y por supuesto que no piense en la feminización de esa pobreza, en la feminización de esa exclusión, en la feminización de la vulnerabilidad. Solo podemos construir una sociedad mejor, un mundo más justo, si es una sociedad feminista, en la que trazamos realmente los movimientos que pidan y que exijan la igualdad, que acaben con la discriminación por razón de género. No quiero cerrar, no quiero que esta intervención sea únicamente negativa, también quiero que tengamos, quiero hacer referencia a algunas cuestiones positivas, porque no tenemos que olvidar que la provincia de Cádiz es una provincia solidaria, lo ha sido siempre, y los ejemplos de municipios como Tarifa o Barbate, con la llegada de personas migrantes, son ejemplos muy claros, los ejemplos, y lo hemos visto estas últimas semanas, lo hemos visto como la Bahía, como la provincia ha salido a la calle a exigir mejores condiciones, no ya un conflicto laboral, sino un conflicto de fondo, un conflicto de una circunstancia que nos llevan más de 3 décadas afectándonos y que nos están empobreciendo. Y precisamente en ese punto es en el que tenemos que insistir. Tenemos que insistir en la movilización, tenemos que insistir en la capacidad de oposición frente al poder y frente al sistema, para exigir que nuestra provincia, que nuestra Andalucía tenga las condiciones, tenga la sociedad, tenga los elementos económicos que se merece para construir una sociedad más justa, más equitativa, y una sociedad que respete de forma global y a todos los colectivos los derechos humanos. Muchas gracias.